A continuación, los principios básicos de ultrasonido. El sonido es una onda de energía mecánica de transmisión longitudinal que sigue la teoría del movimiento armónico simple. El ultrasonido es una técnica de imagen basada en la emisión y la recepción de ondas sonoras. Existen ciertos animales que se comunican entre sí a través de las ondas de ultrasonido, como los murciélagos. Ellos emiten sonidos agudos de longitud de onda corta. Estos van a golpear el entorno y rebotan, ¿no? Y van a obtener un mapa de su entorno. Entonces, a través de esta emisión y recepción de ondas sonoras, se va a tener una imagen de ultrasonido, cuya frecuencia está por encima de la capacidad del oído humano para ser percibidas, ¿no? Del hombre es menor a los 20 kilohercios. El ultrasonido se define como una serie de ondas mecánicas y longitudinales. Van a ser originadas por la vibración de un cuerpo elástico, como es el cristal piezoeléctrico. Es un elemento que se encuentra dentro de la sonda de ultrasonido y estas van a ser propagadas por un medio material que son los tejidos corporales, ¿no? Entonces, las ondas ecográficas van a producir ondas de ultrasonido, los cuales van a ser reflejadas en ecos, se reciben por la misma sonda y se convierten en una señal eléctrica. Su frecuencia supera la del sonido audible por el humano, que son los 20.000 ciclos por segundo o 20 kilohercios. Y la frecuencia del ultrasonido va de 2 a 30 megahercios. La construcción de la sonda. Tenemos en la parte de la entrada de potencia, ¿no? Que esta es la que va a estar conectada a lo que es al voltaje eléctrico. Luego viene un aislante acústico que es importante, también la carcasa protectora y el material de refuerzo. Y la capa de contacto hacia la piel, ¿no? Y los elementos piezoeléctricos, ¿no? Estos son importantes elementos, son elementos de cerámica sintética compuestos de circonato, titanato de plomo, ¿no? Y están en esta ubicación, ¿no? Dentro de la sonda de ultrasonido. Ahora, la capa de contacto va a reducir las reverberaciones cuando las ondas sonoras viajan hacia la piel. El material de refuerzo va a amortiguar las vibraciones de cristal para evitar la transmisión continuada no deseada de estas ondas sonoras. El aislante acústico viene a ser una cubierta eléctrica y una carcasa que van a permitir proteger los elementos piezoeléctricos de las interferencias eléctricas y acústicas externas. Entonces, tenemos aquí la sonda de ultrasonido que por la parte anterior, al transmitirse el impulso eléctrico hacia los elementos piezoeléctricos, ¿no? Hacia los cristales, estos van a vibrar de una manera proporcional a la potencia de la electricidad dentro del transductor, creando ondas similares al sonido dentro de una campana. Bueno, aquí tenemos los cristales piezoeléctricos y las estructuras corporales van a estar formadas por distintos tejidos, lo que va a dar lugar a múltiples interfaces que van a originar una imagen digital en escala de grises. Ahora, cuando una onda de ultrasonido atraviesa el tejido, van a suceder lo que es la reflexión o rebote de estos haces de ultrasonido hacia el transductor, a lo que se denomina eco. El efecto piezoeléctrico, como mencionamos, esto
es importante, ya que a través de estos elementos, de este material piezoeléctrico, se va a transmitir, ¿no?, la imagen de ultrasonido. Tenemos el efecto piezoeléctrico inverso, que viene a ser la tensión mecánica por aplicación de una señal eléctrica sobre el elemento piezoeléctrico. Y posteriormente el efecto piezoeléctrico directo, que viene a ser la generación de una señal eléctrica a partir de la tensión mecánica del material piezoeléctrico. Entonces aquí las ondas sonoras van a ser estas ondas mecánicas que se van a propagar a través de los medios, creando compresión y rarefacción correspondiente a las regiones de partículas de alta y baja densidad. La amplitud de la magnitud del cambio de presión entre picos y nadires va a representar lo que es la fuerza de la onda del sonido, y la longitud de la onda va a ser la distancia entre estas compresiones sucesivas, ¿no? O rarefacciones, y va a depender de la frecuencia de la onda de sonido y la velocidad de propagación en un tejido dado. La frecuencia se determina por las propiedades de los cristales piezoeléctricos, y la velocidad se determina por la densidad y la rigidez del tejido de propagación. Entonces, tenemos la generación de imágenes de ultrasonido. Por la parte anterior del ultrasonido se va a aplicar el voltaje eléctrico con alternancia rápida al material piezoeléctrico. Y esto va a experimentar oscilaciones en la tensión mecánica y va a producir oscilaciones, vibraciones, y va a generar lo que son las ondas de sonido. Entonces, estos se van a propagar a través de los medios mediante la creación de rarefacciones y compresiones del espacio existente entre las partículas, ¿no? El haz del ultrasonido va a penetrar a los tejidos, y los ecos o las ondas de sonido reflejadas vuelven al transductor. Y estos ecos se van a convertir en señales eléctricas a través del efecto piezoeléctrico directo, y se van a procesar en imágenes en escala de grises. Ya. En relación a la frecuencia, la penetración y la resolución, ¿no? Esto va a ser determinada por la propiedad de los cristales piezoeléctricos. Tenemos que las ondas de ultrasonido de alta frecuencia van a producir imágenes de mayor resolución, pero van a penetrar a menor profundidad. Y las ondas de ultrasonido de baja frecuencia, estos van a producir imágenes de baja resolución, pero van a penetrar más profundamente, ¿no? Tenemos entonces en esta imagen una sonda de baja frecuencia que va entre 1 a 5 megahercios. Estos de aquí se caracterizan por una mayor longitud de onda, va a tener una baja frecuencia, va a tener también baja resolución, una baja resolución, y va a haber una mayor profundidad. Entonces, esto principalmente está en lo que es la sonda de ultrasonido convexo, ¿no? Y se realiza sobre todo, bueno, se realiza sobre todo a nivel abdominal, ¿no? Donde tenemos que tener mayor profundidad para así visualizar los órganos como son el hígado o el riñón, que se ubica más posterior, ¿no? Más profundamente. Y tenemos la sonda de alta frecuencia, como son los transductores planos. Estos van de 5 a 15 MHz, ¿no? Son de alta frecuencia, tienen una menor longitud de onda, tienen una alta resolución, ¿no? Y tienen una menor profundidad, ¿no? Estos nos van a permitir visualizar eh, órganos más superficiales, ¿no? Como son los vasos, por ejemplo, los vasos, eh, como tenemos en esta imagen, ¿no? Para visualizar los vasos usamos una sonda lineal, ¿no? Que nos va a permitir una mejor visualización a nivel superficial, y
y una mejor resolución. Por eso, las ondas de ultrasonido de alta frecuencia van a tener imágenes de mayor resolución, pero de menor profundidad, o sea, son más superficiales. Y las ondas de ultrasonido de baja frecuencia van a producir imágenes de baja resolución, pero van a penetrar más profundidad, ¿no? Mayor profundidad. Tenemos ahora lo que son las ecogenicidades tisulares. Estas ecogenicidades tisulares vienen a ser eh, la escala de grises, ¿no? El elemento orgánico que mejor transmite los ultrasonidos es el agua, y esta va a producir una imagen de ultrasonido anecoica, o sea, negro. Los tejidos muy celulares van a ser hipoecoicos, ¿no? Ya que van a contener agua, que es como un color plomo o gris. Y los tejidos fibrosos van a ser hiperecoicos, ¿no? Es decir, blanco. Entonces, en esta imagen tenemos eh, hiperecoicos, que son blancos, que se van a ver el hueso o el aire. Los isoecoicos, que son en color gris, que se van a ver los músculos o la grasa. Y los hipoecoicos o los anecoicos, que se van a ver en negro, que son los líquidos. Bueno, aquí en esta imagen tenemos un ultrasonido bidimensional del cuadrante derecho, donde vemos el parénquima hepático normal, que es isoecogénico. También vemos los vasos sanguíneos, ¿no? Que están aquí cortados, que son anecoicos, están dentro del hígado. Y la corteza renal, este es el riñón, la corteza renal, que es hipoecoica, ¿no? Y el diafragma, que está aquí en la parte de acá, que es hiperecoico. Los modos de ultrasonido. Se han desarrollado múltiples modos de visualización ecográfica, ¿no? Tenemos el modo bidimensional o 2D, que es el modo brillo. Aquí la ecogenicidad o brillo de las estructuras van a depender de la intensidad de las señales reflejadas. Viene a ser la suma de ecos en diferentes direcciones y la imagen bidimensional en tiempo real. Como vemos en esta imagen, es el modo B, visualizando lo que es la vena cava inferior. Luego tenemos el modo M o modo en movimiento. Este es para analizar el movimiento de las estructuras a través del tiempo. No se emplea en estructuras en movimiento. Entonces, tras realizar una imagen en modo B, como tenemos aquí de la vena cava inferior, se va a realizar un estudio a través de del modo M. Entonces, vamos a emitir un haz, como vemos en la imagen, un haz en un eje, y de esta forma vamos a recoger datos en movimiento a lo largo de esta línea. Y de esta forma vamos a evaluar lo que es el diámetro de la vena cava inferior durante la respiración, ¿no? Durante la respiración. También podemos efectuar el modo M a nivel pulmonar, ¿no? Sobre todo al insonar lo que es la pleura, ¿no? Para ver el sliding o el deslizamiento pleural, para descartar neumotoras, ¿no? En el modo M vamos a ver el signo de la estratosfera, ¿no? O del código de barras. También en modo M podemos ver las válvulas, el movimiento de las válvulas cardíacas durante el ciclo cardíaco. Luego tenemos el otro modo, que es el Doppler, el efecto Doppler, que viene a ser un desplazamiento de la frecuencia de las ondas debido al movimiento, ¿no? El movimiento de los tejidos, como el flujo sanguíneo, va a condicionar a un desplazamiento en la frecuencia de las ondas que van a retornar. Entonces, aquí se da lo que es la observación de cómo la frecuencia de un haz ultrasónico se altera cuando a su paso se encuentra con un objeto en movimiento, ¿no? Como es el flujo sanguíneo.
Entonces, aquí, bueno, esto es a nivel de vasos. eh, no necesariamente se va a distinguir la coloración. También cuando se emplea lo que es el Doppler pulsado, ¿no? Que es otro modo, vemos una gráfica en forma de ondas positiva y negativa, o también el uso del Doppler a nivel cardíaco para ver el flujo de cuando se aleja este, se va a tornar de color azul, y cuando se acerca de color rojo. Los transductores, ¿no? Entonces, hemos hablado acerca de la frecuencia y de la profundidad, ¿no? La frecuencia que se va a dar en megahercios y la profundidad en centímetros, ¿no? Estos se van a visualizar en la pantalla del ecógrafo. A mayor velocidad de onda sonora, la profundidad de la penetración de los tejidos será menor, pero con mayor definición y viceversa, ¿no? Tenemos una frecuencia alta, por ejemplo, de 10 megahercios, tiene una penetración de más o menos una profundidad de 7 centímetros. Y en el lado contrario de 2.5 megahercios tiene una profundidad de hasta 30 centímetros, ¿no? Entonces aquí tenemos los diferentes transductores. Tenemos un transductor lineal, un transductor curvilíneo, un transductor convexo y un transductor también intracavitario. El transductor lineal tiene una frecuencia de 5 a 15 megahercios. Tiene una profundidad de 9 centímetros. Nos va a permitir ver estructuras más superficiales, ¿no? Como son los vasos sanguíneos, ¿no? Las arterias, las venas. También nos permite visualizar la pleura, ¿no? Si queremos distinguir en el caso del sliding pleural, también para ver los tejidos, ¿no? El tejido celular subcutáneo, el tejido musculoesquelético, a nivel también de órganos como son los testículos, también a nivel de ojos, ¿no? Para ver lo que es la vaina del nervio óptico. También glándulas como la tiroides, o nervios, o nodos, ¿no? El transductor curvilíneo, que tiene una frecuencia de 2 a 5 megahercios, una profundidad de 30 centímetros. Bueno, este es su campo, ¿no? De insonación, de emisión del haz de ultrasonido. Nos permite visualizar sobre todo órganos intraabdominales, ¿no? Como son el hígado, eh, también el vaso. También podemos ver la vejiga, la vesícula biliar, también la aorta abdominal, ver si hay líquido libre. También órganos como el útero, los ovarios, ¿no? Y también la zona lumbar. Y tenemos también el ultrasonido sectorial, que va de una frecuencia de 1 a 5 megahercios. Este tiene una profundidad de hasta 35 centímetros. Su forma es un poco, el campo es más pequeño a diferencia del curvilíneo, ¿no? Pero nos permite visualizar en forma más profunda, ¿no? Ciertos órganos, ¿no? Estos se emplean sobre todo para el ultrasono, la ecocardiografía, ¿no? Para ver el corazón. También podemos ver la vena cava inferior, también el pulmón, la pleura, el abdomen, ¿no? Y también para el Doppler transcraneal. Y el intracavitario, que va de 5 a 8 megahercios, tiene una profundidad de hasta 13 centímetros, y esto sobre todo es para órganos como el útero, los ovarios, ¿no? En relación a los artefactos de propagación de las ondas, es importante mencionar que los artefactos son imágenes falsas, no son reales. Estos no representan una estructura anatómica verdadera. Estos
bueno, son imágenes falsas, pero se van a visualizar en la imagen ecográfica. Esto como consecuencia de las alteraciones del haz del ultrasonido en la intensidad y la trayectoria producidas al atravesar estructuras con diferentes propiedades. Otra cosa importante mencionar es que los artefactos van a desaparecer cuando se visualizan en diferentes planos. Las verdaderas imágenes, las verdaderas estructuras anatómicas van a persistir cuando se visualizan en diferentes planos. Tenemos aquí las reverberaciones, que son imágenes hiperecogénicas, lineales, paralelas y perpendiculares al haz del ultrasonido. Estos se van a producir cuando rebotan a una interfase muy reflectante, ¿no? Vemos que rebota a una imagen muy reflectante y no van a ser captadas por el transductor. Entonces, estos van a seguir rebotando en esto y en la interfase reflectante en forma consecutiva hasta agotar su energía. Se les conoce también como líneas A. La podemos ver a nivel pulmonar y también a nivel del tubo digestivo, ¿no? En esta imagen vemos a nivel, este es un ultrasonido pulmonar, donde se ven los reflejos repetitivos entre la superficie de la pleura, ¿no? Esta de aquí, la primera viene a ser la pleura, y la interfaz del piel transductor. Entonces se van a reflejar estos haz de ultrasonido en líneas hiperecogénicas paralelas, que son denominadas líneas A. Aquí tenemos un ejemplo de reverberaciones, ¿no? Este es ultrasonido pulmonar, donde vemos aquí una línea hiperecogénica principal, por así decirlo, que es la pleura, ¿no? El sliding pleural, donde vemos que la pleura parietal y visceral se deslizan y se generan después estas reverberaciones, que son estas líneas A, que son paralelas, ¿no? Que es un artefacto de reverberación. Tenemos otro artefacto de reverberación, que es la cola de cometa. Esta de aquí es una zona hiperecogénica también en la misma dirección del haz del ultrasonido, en forma de rayo, ¿no? Son verticales en forma de láser o cometa que se producen detrás de una interfase muy ecogénica, ¿no? Como es la pleura o el peritoneo. Y cuando se observan en la ecografía pulmonar se llaman líneas B. Entonces, estos artefactos son de reverberación, se producen cuando las ondas de sonido se reflejan entre estas dos superficies altamente reflectantes y muy cercanas, ¿no? Y estas reverberaciones estrechamente espaciadas en forma vertical, ¿no? Van a crear estas líneas B, que son las líneas verticales, que son brillantes, o también llamadas, cuando son múltiples, lo que es las colas de cometa. Tenemos aquí también otro ejemplo de colas de cometa. Esto también es un ultrasonido pulmonar a nivel del campo del cuadrante 4 izquierdo. Bueno, se ve aquí el sliding pleural. Tenemos la línea pleural que se deslizan, ¿no? Ambas pleuras. eh, es lo que se llama, ¿no? El sliding presente. Y vemos también unas líneas, unas reverberaciones verticales que se reflejan, ¿no? En forma vertical, que vienen a ser las líneas B, ¿no? Y vemos que son múltiples, ¿no? Son más de 3, ¿no? Que nos pueden indicar congestión pulmonar, ¿no? Luego tenemos otro artefacto que es la imagen de espejo. Se ve aquí, este va a ser creado por el reflejo de ondas de sonido entre un transductor, un reflector fuerte y una estructura objetivo.
¿no? Creando una imagen falsa detrás del reflector. Se ve una imagen especular del hígado, ¿no? Sobre el diafragma, debido a la demora en que los ecos regresan, ¿no? Estos ecos van a demorar en regresar al transductor y después se van a reflejar en el diafragma. Y el diafragma va a reflejar el haz del ultrasonido en el hígado y vuelve a rebotar en el transductor a través del diafragma, ¿no? Entonces es una imagen especular del hígado. Otro artefacto debido a la atenuación de la onda es la sombra acústica. Este se observa distal a las estructuras altamente atenuantes que reflejan, dispersan o absorben la mayoría de las ondas de ultrasonido. Entonces se ve una zona sin ecos, ¿no? Se ve una zona negra que aparece detrás de la estructura, que reflejan todos los ultrasonidos, ¿no? Como puede ser hueso, calcio, ¿no? Un cálculo o un metal, ¿no? Entonces aquí tenemos el ejemplo de una costilla que proyecta una sombra acústica profunda sobre la pleura, ¿no? Que también lo podemos ver aquí, ¿no? La sombra acústica de las costillas. No es una sombra negra sin ecos. Otro ejemplo, aquí tenemos de sombra acústica posterior. Este es un ultrasonido de la vesícula biliar, ¿no? Donde vemos que se encuentra un cálculo en su interior y tiene un artefacto de sombra acústica posterior, ¿no? Una zona negra sin ecos. Luego tenemos el reforzamiento acústico, son artefactos debido a la atenuación de la onda. Vemos aquí cómo se da lo que es el realce acústico posterior. Esto se va a ver comúnmente en las profundidades de estructuras llenas de líquido, ¿no? Vemos cómo el realce acústico hace que los tejidos profundos de la vejiga parezcan hiperecoicos, ¿no? Aquí usa lo que es estas estructuras llenas de líquido, ¿no? Como es la vejiga, para poder hacer este realce acústico posterior. Técnicas de insonación. Bueno, aquí tenemos el ultrasonido portátil. Es importante también mencionar los comandos del equipo del ultrasonido. Existen diferentes términos como son la ganancia o gain, la profundidad, la pausa, guardar, medición y foco. La ganancia que nos va a permitir modificar lo que es la ganancia o brillo. Esto va a modificar la intensidad de las ondas del ultrasonido, ¿no? Bueno, aquí vemos que tiene diferentes botones, en algunos solo es un botón rotatorio. La profundidad o depth, que viene a ser la penetración en centímetros, ¿no? Que se observa también en la pantalla, ¿no? Bueno, aquí se menciona la profundidad, aumentar la profundidad, disminuir la profundidad. Y esto también se va a ver en la pantalla y con la visualización de medidas, ¿no? Como es el centímetros. Pausa o freeze, que van a congelar la imagen, ¿no? Que esto lo podemos emplear cuando usamos el modo bidimensional o 2D, ¿no? Imaginamos que hacemos el ultrasonido de la vena cava inferior, luego empleamos el modo M a través de este modo 2D y trazamos ese haz y mientras se da el movimiento, frizamos, ¿no? Congelamos la imagen para así poder hacer la medida de la vena cava inferior en modo M, ¿no? Para ver su índice de colapsabilidad o distensibilidad. Guardar o save, también hay una opción de guardar para tener las imágenes, ¿no? De medición o caliper, ¿no? Para hacer las mediciones. De focus, que va a permitir mejorar la resolución de la imagen, ¿no? A determinado nivel. Y también acá
podemos ver los botones o los comandos de modos, ¿no? De modo M, de modo 2D, de Doppler. La técnica. En cuanto a la técnica, nos va a permitir facilitar la maniobra del transductor, mejorar la calidad, disminuir el contacto de aire con la sonda, ¿no? Tenemos que sostener el transductor como un lápiz entre el pulgar y el índice, ¿no? Que no deslice en la piel del paciente. Con el gel, tenemos que tener una adecuada, una suficiente cantidad de gel, también un adecuado sostén de este transductor, y la posición del lápiz, ¿no? Va a variar, ¿no? Por ejemplo, al enfocar una vista cardíaca en una vista subsifoidea o en una vista apical, aquí la mano va a estar por encima del transductor, ¿no? Teniendo una vista transversal de estas, ¿no? La mano por encima del transductor, o también el usar la parte de la mano, la parte inferior como sostén, ¿no? De apoyo para sostener el transductor. También tenemos que buscar los dos planos, el longitudinal y el transversal o bidimensional. La ubicación del transductor. Todos los transductores van a tener un marcador, una muesca, ¿no? Como vemos aquí. Esa muesca se va a corresponder también con el marcador de la pantalla. Este marcador debe situarse según convención hacia arriba, hacia la cabeza del paciente, en los cortes longitudinales, y hacia la derecha del paciente en los cortes transversales, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen donde vemos el marcador de la orientación de la sonda, y en este punto de unión para guiar la aguja, ¿no? Sobre todo en los procedimientos, para guiar los procedimientos. No, para los procedimientos ecoguiados, ¿no? Usamos este marcador, ¿no? Por ejemplo, por esta zona podemos introducir, hacer la punción, ¿no? Y guiar nuestra aguja. También, bueno, aquí tenemos este marcador, ¿no? P viene a ser el punto de marcación. Las estructuras ubicadas más superficialmente van a ser las que están próximas al transductor, y se van a ver en la parte superior de la pantalla, y las estructuras más profundas, las más alejadas, se van a ver en la parte inferior. Los movimientos del transductor, usamos el de deslizamiento, el de rotación, el de inclinación y el de balanceo. Tenemos también el eje transversal, que es el similar a la tomografía. Aquí corta el paciente en transversal y vemos la imagen desde los pies, ¿no? En un plano, también llamado el plano de eje corto, ¿no? Donde lo vemos en esta parte de aquí, el hígado, y cortamos aquí los vasos. Y el eje longitudinal o el plano de eje largo, que también es similar al TAC, va a cortar al paciente en longitudinal. Y bueno, acá también es cosa importante, que es para los procedimientos guiados por ultrasonido, emplear el plano longitudinal, que este es llamado también dentro del plano, donde aquí la aguja se va a introducir a través de la muesca, ¿no? Del transductor, y nos va a permitir la visualización completa de la aguja, ¿no? Cómo va ingresando hacia la zona de punción. Y en un plano transversal, que es llamado también fuera del plano, aquí nos va a permitir también la inserción de la aguja, pero ya se hace en la parte perpendicular, ¿no? Lateral. Y vamos a ver solamente un puntito. No se ve la visualización completa de la aguja. Gracias.